Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, francamente, ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima conversación, y es que Hande Erçel ha arremetido contra Kerem Bürsin sin piedad, literalmente. Sí, han escuchado bien. Parece que esa química tan comentada en pantalla, y que tantos rumores desató fuera de ella, ha dado un giro inesperado y bastante polémico. Como siempre aquí en su canal favorito, vamos a desgranar toda esta historia, analizar qué ha podido pasar y qué significa todo esto para los fans y para la propia carrera de estos dos grandes actores. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Damos clic a ese botón rojo y activamos la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? La información que ha llegado a nuestros oídos, y que se ha propagado como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, sugiere que Hande Erçel ha lanzado unas declaraciones bastante fuertes, duras, podríamos decir, contra su expareja y coprotagonista en la exitosísima serie Çenkalkapm, Kerem Bürsin. Y cuando decimos sin piedad, no es una exageración. Parece que no se ha guardado nada, y los detalles que han salido a la luz apuntan a una ruptura que va más allá de lo amistoso o lo cordial. La tensión parece ser palpable y las palabras, según los informes, han sido demoledoras. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Çenkalkapm, y la conexión entre ellos fue instantánea. Su química en pantalla era innegable, y los fans se enamoraron perdidamente de Eda y Serkan. Pero lo que empezó como una relación profesional, pronto traspasó la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular, y aunque al principio intentaron mantenerlo en privado, finalmente confirmaron su relación, para deleite de sus millones de seguidores. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, todo alimentaba la fantasía de un amor de película. Y la verdad es que para muchos su historia parecía sacada de uno de esos dramas románticos que tanto nos gustan. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras. Hace ya un tiempo que se confirmó su ruptura. Y si bien al principio ambos trataron la separación con una aparente madurez y respeto, diciendo que se guardaban cariño y que se deseaban lo mejor, los últimos acontecimientos sugieren que las cosas no son tan sencillas. Parece que hay resentimientos, heridas que no han sanado, o tal vez, Kerem haya hecho o dicho algo que ha sido la gota que colma el vaso para Hande. Ahora pongámonos en modo detectives de noticias. ¿Qué tipo de arremetida estamos hablando? Los rumores iniciales apuntaban a que Hande se sentía un poco decepcionada por la actitud de Kerem en algunos aspectos, quizás relacionados con su vida profesional o personal. Pero las últimas informaciones, y aquí es donde la cosa se pone realmente picante, sugieren que la crítica de Hande ha sido mucho más directa y personal. Algunos medios han insinuado que sus palabras podrían haber estado dirigidas a aspectos de la personalidad de Kerem, a decisiones que él ha tomado, o incluso a cómo él ha manejado ciertos aspectos de su carrera o de su vida privada después de su ruptura. Una de las fuentes más citadas en esta polémica habla de que Hande estaría dolida porque Kerem, según ella, no la ha apoyado en sus nuevos proyectos o que ha estado hablando negativamente de ella a sus espaldas. Imaginen el drama. Si esto fuera cierto, explicaría la intensidad de la arremetida. Es una cosa decir que la relación terminó y seguir caminos separados, pero otra muy distinta es sentir que la otra persona está actuando de forma desleal o perjudicial. Además, recordemos que ambos siguen siendo figuras muy públicas y que sus carreras están, de alguna manera, entrelazadas por el gran éxito que cosecharon juntos. Cualquier comentario o acción que uno haga puede tener repercusiones en el otro, directa o indirectamente. Los fans son muy leales y a menudo toman partido. Así que esta guerra pública, si es que podemos llamarla así, puede dividir a la legión de seguidores que admiran a ambos actores. Otra vertiente de esta historia, que también ha sido comentada, es la posibilidad de que Kerem haya tenido alguna actitud que Hande ha percibido como egoísta o CEO considerada.
En el mundo de la actuación, las agendas son complicadas, los rodajes son intensos y las presiones son enormes. Pero cuando se trata de una relación sentimental, se espera un nivel de comprensión y apoyo mutuo que quizás Ande sintió que faltaba en su momento o que ahora Kerem no está ofreciendo. Hay quienes especulan que las declaraciones de Ande podrían estar relacionadas con el hecho de que Kerem se ha involucrado en nuevos proyectos o incluso se rumorea que está conociendo a alguien. Y si Ande sentía que Kerem se estaba moviendo demasiado rápido, o de una manera que ella consideraba inapropiada, podría ser el detonante. Sin embargo, es importante recordar que ambos son adultos y tienen derecho a rehacer sus vidas como consideren oportuno. Pero el dolor de una ruptura, especialmente una que fue tan pública y seguida, a veces tarda en sanar. Lo que sí está claro es que Ande Erçel, conocida por ser una actriz talentosa y una figura pública muy querida, no suele ser de las que causan escándalos. Siempre se ha mostrado profesional y reservada con su vida privada. Por eso, que haya arremetido de esta manera sugiere que algo realmente importante ha sucedido. No es su estilo lanzar acusaciones a la ligera. Así que si los rumores son ciertos y si las fuentes son confiables, estamos hablando de un nivel de decepción o enfado bastante considerable por parte de Ande. También hay que considerar la presión mediática y la constante atención que reciben estas dos estrellas. Cada paso que dan, cada foto que publican, es analizada hasta el último detalle. Los paparazzi los siguen, las redes sociales son un hervidero de especulaciones, y los fans, a veces, pueden ser un poco exigentes con sus ídolos. En este contexto es posible que las declaraciones de Ande, aunque duras, sean una forma de poner límites o de expresar su frustración ante una situación que la ha afectado profundamente. Ahora, ¿qué hay de Kerem Bürsin? Hasta ahora, Kerem no se ha pronunciado directamente sobre estas supuestas arremetidas de Ande. Y este silencio es, en sí mismo, un factor importante. Podría significar que prefiere mantener un perfil bajo y no alimentar la polémica. O quizás está esperando el momento adecuado para dar su versión. En el mundo de las celebridades, el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Lo que sí sabemos es que Kerem también ha estado activo en sus proyectos, y su carrera sigue en ascenso. Es un actor muy carismático y talentoso, y tiene una base de fans muy sólida. Así que sin importar lo que haya sucedido con Ande, él continúa su camino. Para la audiencia, este tipo de noticias siempre generan un gran interés. Nos permite asomarnos a la vida privada de personas que admiramos y nos hace reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamoroso del espectáculo. Nos hace cuestionar qué es lo que realmente sucede detrás de las cámaras, y cómo las presiones de la fama pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Aún no lo tenemos. Las informaciones son, en gran medida, especulativas y basadas en fuentes anónimas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se están difundiendo sugieren que algo de verdad debe haber. La mención de que Ande ha arremetido contra Kerem Bürsin sin piedad no es una frase que se tome a la ligera en el mundo del entretenimiento. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Su historia de amor en la ficción y en la vida real cautivó a millones. Y ahora su posible desencuentro público está generando tanto o más interés. Como siempre, nosotros aquí en el canal estaremos atentos a cualquier desarrollo. Si Kerem o Ande deciden hablar públicamente al respecto, o si surgen nuevas pruebas o declaraciones, les prometo que seremos los primeros en informarles con todos los detalles y un análisis objetivo. Nuestro objetivo es siempre brindarles la información más completa y veraz posible, analizando los hechos y las posibles motivaciones detrás de cada acontecimiento. Así que, para resumir un poco, hemos explorado las recientes y explosivas noticias que sugieren que Ande Erçel ha tenido unas palabras muy duras contra Kerem Bürsin, marcando un posible fin definitivo y conflictivo a la relación que tanto admiramos. Hemos recordado la historia de su romance, el impacto de Senkal Kapm y las posibles razones detrás de esta supuesta arremetida, desde decepciones profesionales hasta problemas personales. También hemos mencionado el silencio de Kerem y cómo estas dinámicas afectan a la opinión pública y a la percepción de los fans. Gracias de verdad por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Ande tiene
¿Motivos para estar tan molesta? ¿Qué piensan de la actitud de Kerem? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper valiosos. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo del espectáculo turco y las noticias de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta aventura. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.